Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos dando comienzo a un nuevo programa de Contra la Corriente, el verdadero discípulo de Cristo. Mi nombre es Roberto Britos y soy pastor de la iglesia Jesús está aquí de Punta Alta. Y espero que estés ahí, que no te vayas, que no apagues la radio, que no cambies el dial, porque vamos a hablar de la palabra de Dios. Y mirá, hoy vamos a hablar de cosas que creo que nunca escuchaste, cosas que te van a movilizar, cosas que van a provocar reacciones en vos, para bien o para mal. Esto es un desafío que hoy te presentamos. Vamos a hablar de cosas que realmente van a tocar lo más profundo de tu ser y creo que pueden transformar tu vida. Así que quédate ahí. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Contento de estar acá un domingo más, ¿no? Estudiando la palabra de Dios y bueno, también con la gente que está oyendo del otro lado, un abrazo fuerte y bueno, también como decía Roberto, no te vayas de ahí porque hoy vas a escuchar cosas muy interesantes. ¿Tenés la Biblia ahí preparada, los versículos? Sí, por supuesto. Prepara la Biblia, prepara un papel, una lapicera para tomar apuntes de los textos que vamos a leer. Así que bueno, prepárate porque hoy nos espera una linda tarde. Bueno, Delia, ¿cómo estás? Muy bien. Yo les doy la bienvenida a los oyentes y les digo a los que escuchan la palabra de Dios, bienaventurados en este día. Sí, porque así dice la palabra. Sí, ¿no? Así dice la palabra. Y hoy los que oyen son bienaventurados. Sí. La verdad que el tema es hermoso, así que espero que estén ahí, que no se vayan. Sí, muy confrontativo. Sí. Hola, Rocío. Hola, ¿cómo andan todos? Yo, como dice Roberto, soy Rocío y estoy hoy reemplazando a Iván. Así que, bueno, espero que hoy hayan tenido un lindo domingo y que puedan aprovechar el programa de hoy, que como dijeron, es muy interesante. Sí, es así. Bien, ¿de qué va a tratar el programa de hoy? A lo largo de todos estos programas que estuvimos oyendo, estábamos tratando el tema de qué es un verdadero discípulo. ¿Qué es un verdadero discípulo de Cristo? ¿Qué es un verdadero cristiano? Y para eso estábamos analizando las bienaventuranzas. Y hoy nos toca una muy particular, que es bienaventurados los que son perseguidos, ¿no? ¿Cómo es, Gustavo, la bienaventuranza? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es. Sí, es un tema muy, muy importante. Y lo que estamos tratando de analizar entonces en todos estos programas es qué es el verdadero cristiano, qué significa ser un verdadero cristiano. ¿Y por qué hacemos esto? Porque este conocimiento, el saber qué es un verdadero cristiano, es fundamental para todos. Y esto que estoy diciendo no es exagerado. Podemos decir que este conocimiento es lo más importante en la vida, porque hay decisiones a lo largo de la vida que son realmente importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, a ver si ustedes me ayudan. Sí. La persona con quien te vas a casar es una elección importante, ¿no es cierto? Claro. ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir? La carrera que vas a seguir. estudiar? Claro. Tal cual. Muchas decisiones, pero todas estas tienen un fin, un tiempo. La verdad es que cuando estemos delante del Creador, ¿no? Cuando nuestro corazón deje de latir y nuestros ojos se cierren, estas cosas van a dejar de importar. El lugar donde vos vivías, por más que sea un palacio o una casa muy humilde, en ese momento no va a tener importancia, tampoco la cantidad de dinero que hayas juntado o la marca del auto que tengas. Acá lo único que va a importar es si sos o no un verdadero cristiano, porque en definitiva eso es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que solo aquellos que son cristianos verdaderos tendrán vida eterna. Y esto es muy confrontativo, no es algo que a muchos les guste escuchar. Todos y cada uno de nosotros
deberemos enfrentarnos un día al Creador. Y seas creyente o no, seas ateo, seas evolucionista o humanista o brujo o musulmán o cristiano, lo que sea, vas a tener que presentarte delante de tu Creador, lo creas o no. Y Dios va a medir a los cristianos conforme a lo que hicieron con el conocimiento del Señor Jesús, porque la Biblia dice que hay un solo camino, no hay varios caminos, hay uno solo, y ese camino se llama Jesucristo. Gustavo, ¿cómo dice la palabra? Así es, Roberto. En la palabra, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y está hablando de el camino, no está hablando yo soy uno de los caminos. La verdad es que nadie llegará al Padre si no toma este camino. Si vos querés tomar otro, el tuyo propio, tenés que saber que ese camino nunca te llevará al Padre. Y esto no es mi opinión, esto es algo que dice concretamente el Señor Jesús, lo dice claramente. Así que vos que estás escuchando, tenés dos opciones ante lo que el Señor dice. Podés aceptar esta verdad que Él dice, o rechazarla. Y no hay una tercera posición. No es según lo que nosotros podemos opinar. O lo aceptás o lo rechazás. El Señor es muy tajante en esto. En Mateo capítulo 12, versículo 30, lo dice muy claramente, Gustavo, ¿no es cierto? Así es. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Entonces, o estás con el Señor Jesús, o estás en su contra. No podés estar en una posición intermedia. Y yo te dije que este programa te iba a movilizar, que iba a provocar acciones en vos, para bien o para mal. Así que, esto es siempre lo que ocurre ante la palabra de Dios. Hay quien la acepta y hay quien la rechaza. Cuando escuchás estas verdades, tenés esas dos opciones. Y bueno, están los que lo aceptan y terminan transformándose en cristianos, y están los que se oponen, que son la inmensa mayoría. Estos son los que piensan que los cristianos están locos, que son fanáticos, y que lo mejor que se puede hacer es no escucharlos. Y justamente debido a esta reacción, y te vuelvo a repetir, es la reacción generalizada, la reacción de la mayoría, es que el Señor dice que los cristianos van a recibir persecución y oposición. Y me gustaría que volvamos a leer esta bienaventuranza, porque es la última de la lista que estuvimos analizando a lo largo de todos estos programas. Y el Señor es muy claro con lo que dice. Así que, Gustavo, por favor, repetinos lo que leíste hoy al comienzo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, desde el versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces esta, que es la octava y última bienaventuranza que el Señor Jesús da en Mateo, capítulo 5, es una característica de los cristianos, del cristiano verdadero. Esto es algo que provoca en los demás. Y habla de vituperio, de menosprecio, de insultos. Eso es lo que la reacción que provoca el verdadero cristiano ante la gente. Dice que serán bienaventurados cuando por mi causa, por la causa del Señor, os vituperen y os persigan. Vituperio es insultos, ¿no? Es infamia. Claro. Infamia. Y también dice que dirán mentiras sobre él. Así que estas cosas son las que debe soportar un cristiano por el solo hecho de ser cristiano, de obedecer al Señor Jesucristo. Esta es la reacción que provoca. Y este es el tema que vamos a tratar hoy, un tema bastante urticante y que va a tocarnos a todos, creo yo. Bienaventurados entonces
los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos analizando a lo largo de estos programas lo que significa ser un verdadero discípulo. Antes de comenzar de lleno con el tema, vamos a recordar las maneras que la gente se puede comunicar. Sí, te podés comunicar con nosotros por WhatsApp al 2932 52 33 83, al Facebook, buscarnos como Contra la Corriente, el verdadero discípulo de Cristo, y también tenemos página web que es www.discipulodverdadero.com. Nos llegó un mensajito de la familia Naranjo que dice: gracias por ser siempre una edificante compañía los domingos a las 19, abrazo a todo el equipo, felicitaciones por el programa. Gracias, bueno, qué lindo que saber que están de aquel lado, ¿no? Que nos están escuchando. Buenísimo. Y es muy edificante para nosotros, lo que ustedes nos mandaron. Bien, entonces, las características del verdadero cristiano. ¿Qué es un verdadero cristiano? Hoy decíamos que es lo más importante que uno tiene que saber, porque de esto depende la vida eterna, lo que nos espera después de cerrar los ojos, ¿no? Uh-huh. En el último día. Y el Señor describió estas características en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. ¿Y qué te parece si hacemos un resumen de esto? Yo te voy a pedir, Gustavo, que me ayudes. Sí, cómo no. Yo voy a dar las características y vos vas a decir la bienaventuranza. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, como decíamos, estas características están en el libro de Mateo, en el capítulo 5, al comenzar, lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y bueno, la característica fundamental, la primera de todas, es que el verdadero cristiano no tiene, o mejor dicho, sabe que no tiene ningún mérito delante de Dios, que no puede decir: bueno, Señor, soy una buena persona, acéptame. No, esto no lo dice un verdadero discípulo. Él sabe que es un pecador que no merece nada delante de Dios. ¿Y esta qué bienaventuranza es? Y esta característica corresponde a los pobres en espíritu, ¿no? Exactamente. Un pobre en espíritu entonces es aquel que sabe que no tiene ningún tipo de mérito delante de Dios. También el verdadero cristiano, el pobre en espíritu, se arrepiente sinceramente de sus pecados hasta las lágrimas. Claro. Uh-huh. ¿Y esta vez? Estos son los que lloran, bienaventurados los que lloran. Entonces tenemos que el verdadero cristiano no tiene, o mejor dicho, sabe que no tiene ningún mérito, es una persona que se arrepiente delante de Dios, y es una persona que, debido justamente a este arrepentimiento, su orgullo es humillado y su carácter ha sido amansado, y de eso habla también la tercera bienaventuranza. Claro, bienaventurados los mansos. Es alguien que, bueno, su rebeldía, todo lo que él creía de sí mismo, bueno, después de haberse arrepentido, tiene una mirada mucho más realista de sí mismo. La cuarta bienaventuranza es de aquel que tiene como prioridad absoluta hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que es un verdadero cristiano, aquel que hace la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Y la voluntad de Dios es llamada justicia, porque eso es la voluntad de Dios es la verdadera justicia. Claro. Y la bienaventuranza sería los que tienen hambre y sed de justicia. Esto es lo que nos está delineando lo que es un verdadero cristiano, una persona que sabe que no tiene méritos, una persona que se arrepiente, una persona mansa, y que hace la voluntad de Dios. Y al ser perdonado, al haberse arrepentido, puede mirar a los demás como Dios lo miró a él. Esto es lo que llamamos misericordia. Claro. Y acá tenemos la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. Bien. El verdadero cristiano también es una persona que no tiene dos caras ni dos vidas, que es coherente en lo que vive y en lo que cree, que no guarda cosas oscuras en su corazón. Por eso el Señor dice que son bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpio corazón. Y el verdadero cristiano también es aquel que busca reconciliar a los hombres con Dios. Él habla constantemente de Dios para que las personas se arrepientan de sus pecados y hagan la paz con Dios. Así es, Roberto. Estos son los que hablamos el domingo pasado, los pacificadores, bienaventurados. Bueno, exactamente. Los pacificadores. Y todas estas características, lejos de atraer la simpatía de las personas, los aplausos, no, al contrario, provocan oposición, provocan bronca, y es por eso que el Señor dice la última bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y este es el tema del programa de hoy.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Roberto, ¿por qué los cristianos verdaderos provocan esa reacción a la mayoría de las personas? Sí, el tema es que justamente en la bienaventuranza está la causa y la respuesta a esa pregunta, porque dice, bienaventurados los que sufren persecución, no por causa de cometer pecados o cometer malas acciones, sino justamente por causa de la justicia, lo que realmente parecería una incoherencia, ¿no? Porque generalmente se persiguen a los que hacen injusticia, pero no ocurre así con los cristianos. La justicia, decíamos, que es la voluntad de Dios, y vivir conforme a la voluntad de Dios provoca justamente que los cristianos sean perseguidos. Segunda de Timoteo habla de esto. Así es, que en el capítulo 3, versículo 12, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Ahora, esto realmente tenemos que analizarlo, porque esto nos involucra a todos. Esto es justamente la vida cotidiana. A la mayoría de las personas les molesta, y no reconocen, pero sí les molesta, que alguien quiera hacer la voluntad de Dios. Esto ocurre siempre, en los lugares de trabajo, en las escuelas, incluso en la familia. No hay nada peor para el que sabe que está haciendo algo malo que la presencia de un verdadero cristiano. La presencia de un verdadero cristiano es una acusación permanente a la conciencia. Por ejemplo, el mentiroso. El mentiroso piensa que todos los demás mienten. Y cuando encuentran con una persona que no lo hace, lo ven como un enemigo, como un adversario. Es una incomodidad para esas personas. Exactamente. Y vamos a llevarlo a un caso, a una situación cotidiana. Y yo me gustaría que ustedes, mis compañeros de trabajo, piensen también algún ejemplo, porque es algo muy común. Por ejemplo, con el tema de faltar al trabajo. Mucha gente falta al trabajo y por cualquier causa, y le parece lo más normal presentar un certificado médico que diga que estaba enfermo, claro, siendo que no es verdad. Pero ¿qué pasa si esta persona va al médico y el médico se niega a extenderle el certificado porque dice no puedo porque soy cristiano y no quiero mentir? ¿Cómo ve esta persona a ese médico? Con total enojo. Claro. Va a decir que es una mala persona, inclusive va a hablar mal de él, que no lo quiso ayudar. Sin embargo, este médico simplemente no quiso mentir, quiso ser consecuente con su fe. Lo vemos también cotidianamente. Vamos a pensar también en el trabajo. Un grupo de personas se reúne, un grupo de compañeros, y es muy común que empiecen a criticar, a hablar mal de alguien que no está, y pensar qué ocurre si uno de los que está ahí se niega a participar del chusmerío. ¿Qué opinan todos los demás de él? Lo ven como alguien molesto, como alguien peligroso, como alguien que... Sí. Entonces pasa lo que dice el profeta: a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. No sé si a ustedes se les ocurre algún ejemplo de la vida cotidiana. Sí, realmente cuando se me vinieron varios, porque realmente uno convive con esto, ¿no? Me pasa en el trabajo también el ejemplo que vos dabas cuando tomamos mate por ahí, ¿viste? Y es muy común empezar a sacar el cuero, hablar mal de otra persona, de alguien que no está. Y bueno, me ha pasado que por ahí me he levantado y me he ido y sé que han hablado mal de mí, ¿viste? Porque realmente causa el que uno no comparta, el que uno no participe en esas cosas, causa en el otro un enojo, un rechazo. Y también se me venía a la mente... una vuelta alguien quiso compartir el cable conmigo, un vecino, y bueno, mi respuesta fue que no, pero bueno, la idea de él era que pagáramos menos, ¿no? Entre los dos, pagar. Pero no, realmente no podía hacer eso, y bueno, sé que esta persona se enojó mucho conmigo porque no participaba en sus malas obras. Y estos son pequeños ejemplos de la oposición y de la reacción que provoca la simple presencia de un cristiano. A mí me ha pasado muchas veces, yo he trabajado muchos años como jefa y he descubierto muchas mentiras y ni hablar de las personas de los chusmeríos, y entonces ponía ahí, no, chusmeríos no.
las cosas, la verdad, como son. Y de los certificados médicos, de repente uno está enfermo y después te lo encuentra en un baile bailando. O claro, ese es cosas que no... Eso es la vida cotidiana y es lo común. La gente ve esto, y no quiero generalizar, pero mucha gente ve esto como lo que es, lo que debe ser. Y cuando se encuentran con alguien que no participa de eso, bueno, lo tildan de mala persona, lo critican y hasta llegan a mentir sobre él para sentirse mejor de alguna manera. Y es lo que acabas de leer recién en 2 Timoteo, ¿no? Que el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Esto es una realidad. Las personas saben que están haciendo mal, y cuando se encuentran con alguien que no participa de sus pecados se ven expuestos. Esa es la verdad. Y esto lo llena de odio y bueno, la consecuencia es que vienen los insultos, la persecución, la mentira. Sí, yo me acordé bueno, cuando yo era más chica, con mis amigas habíamos ido de un viaje y ellas querían salir a la noche y mis padres no me dejaban, entonces yo, por obedecer a mis padres, les decía que no, y ellas decían, no podemos salir sin vos porque no te vamos a dejar sola, y yo le decía, bueno, chicas, pero yo no puedo salir porque no puedo desobedecer. Ellas decían, pero ellos no se van a enterar, están lejos, y yo sabía que a Dios no le agradaba, y me acuerdo que fue una noche de tortura porque toda la noche me echaron la culpa a mí de haberles aguado la fiesta, y me insultaban, y fue horrible porque yo quería obedecer a mis padres y no hacerles caso a ellos. Bueno, esto es la vida cotidiana de él que quiere obedecer a Cristo. Es así como se maneja la cosa. Por eso el Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y no malinterpretes la intención del programa, no estamos poniendo como ejemplo. Estamos hablando de algo concreto. El Señor dice que el verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Cristo va a ser perseguido por causa de la justicia, por el hecho de querer obedecer a Dios. Y esa es la reacción que provoca. Y de hecho, pensemos en el Señor Jesús. Eso es precisamente lo que le pasó a él. Y si a él le pasó, ¿por qué no nos pasará a sus seguidores? De esto vamos a hablar un poquito más extensamente después del siguiente tema musical. ¿Cuál es, Rocío? Sí, vamos a escuchar A Dios sea la gloria de Crystal Lewis. ¿Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. Señor, rendidas
seguimos entonces con este tema tan importante de la persecución que reciben los discípulos de Cristo, los cristianos verdaderos, por el solo hecho de querer hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, el que se dispone a vivir como Dios quiere, deberá entonces enfrentar la oposición de la gente que le rodea. Y decíamos antes de terminar, el bloque anterior, que al mismo Señor Jesús le hicieron esto. Al mismo Señor Jesús lo persiguieron e incluso lo mataron. Y no hubo persona más justa que Él. No hubo persona más justa en la historia del mundo. Y nadie, absolutamente nadie, podría haberle reprochado nada. Él jamás cometió un solo pecado. Esto quiere decir que todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, incluso todo lo que Él pensó, estaba bajo la voluntad de Dios. Fue totalmente inocente. Sin embargo, ¿cuál fue lo que provocó en las personas? Lo mataron como si hubiera sido el peor criminal. Y bueno, si nosotros leemos las Escrituras, vamos a ver que en el asesinato del Señor Jesús estuvieron involucrados todo tipo de personas, ricos, pobres, personas religiosas, personas paganas, todos. Todos lo odiaban precisamente porque Él era justo y no lo podían soportar. Vamos a leer un párrafo muy significativo, muy doloroso, que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 27, y que realmente pinta de cuerpo entero al hombre pecador. Gustavo, ¿podés leerlo, por favor? Sí, cómo no, así es. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 27, desde el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Este es un pasaje realmente crudo, tremendo, y que nos tiene que hacer reflexionar mucho sobre la condición del hombre. Y veíamos acá entonces que el gobernador Poncio Pilato sabía que el Señor era inocente. Incluso su esposa le dijo que no tuviera nada que ver con él porque él era inocente, todos lo sabían. Y entonces este hombre, Poncio Pilato, utiliza un recurso para librarlo. Porque en la época de la Pascua se acostumbraba soltar un preso querido por la multitud. Y les dio la oportunidad de que eligiesen a qué preso le soltaría. Y puso a Jesús por un lado y a Barrabás, que era un asesino comprobado, del otro. Y preguntó: ¿a quién suelto? Y la multitud gritaba: crucifícalo a Jesús, que lo entreguen a Jesús y que suelten a Barrabás. Roberto, ¿por qué esa elección? ¿Por qué eligieron a Barrabás? Claro, es algo tan tremendo, ¿no? Y
y parecería que no creo que nadie que está escuchando ahora pueda decir que el pueblo en ese momento estaba haciendo algo sensato. Pero el tema es que Jesús era, como decíamos hoy, totalmente inocente. Era alguien totalmente santo, sin ningún tipo de pecado. Y cuando ocurre esto, cuando hay algo demasiado limpio, exalta demasiado también la mugre. No. Cuando vos ves una pared, vamos a suponer que vos en tu casa tenés una pared que tus hijos mancharon con pinturitas y con sus huellas. Entonces esa pared parece más sucia que el resto. Sí. Pero si vos la blanqueás, vos le pasás pintura y queda totalmente blanca, la comparás con las otras paredes, y las otras paredes ahora se van a ver como realmente son. Ahora va a exaltar la mugre de las otras. Y eso es lo que ocurre con la pureza, con la limpieza, con la santidad. Jesús era santo y dejaba demasiado a la vista el pecado de los demás. La gente no lo soportaba. Los religiosos de la época, las personas que se suponían tenían que enseñar a los hombres sobre Dios, eran los primeros que decían que lo crucifiquen y incentivaban a la multitud para que así sea. Entonces, eso es lo que ocurre. Y el gobernador preguntaba, ¿qué mal ha hecho? Y la multitud decía, crucifíquenlo, porque sabía que ellos estaban obrando por envidia, dice la palabra. Esa era la motivación. Veían la santidad de este hombre y era demasiado molesto para ellos, demasiado para soportarlo. Entonces, esto hoy nos puede parecer terrible, y como decía recién, no creo que ninguno de los que están escuchando, si están en esa situación, pensaría decir que suelten a Barrabás. Pero la verdad es que la misma elección que tuvieron los hombres de ese tiempo es la que tenemos hoy en día. Olvidémonos de Barrabás. Barrabás se murió ya y está en el infierno. Pero la elección que tenemos que hacer nosotros frente a la persona de Jesucristo sigue siendo la misma que en esa época. ¿Qué hacemos con el Señor Jesús? Que Él, dice la palabra, era totalmente inocente. Él no tenía pecado de ningún tipo. Esto es algo histórico, es algo objetivo. Y Él fue a la cruz en lugar del pecador. Y ahí está la lección. Este hecho nos confronta a todos con nuestro pecado. Ninguno de nosotros es inocente. Todos somos pecadores. Y podemos hacer como la multitud que lo mandó a crucificar, preferir el pecado y sentir indignación ante la persona del Señor Jesús, porque nos muestra nuestra verdadera condición. Así que, como dije Juan en el capítulo 3, ¿lo tenés ahí, Gustavo? Sí, acá lo tengo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tenemos entonces esta lección. La luz vino al mundo. El Señor Jesús vino al mundo. Pero los hombres, la mayoría del género humano, dice, prefieren más las tinieblas que la luz. Eso lo veíamos recién cuando Gustavo leía el Evangelio de Mateo, la gente gritando, crucifíquenlo. Preferían las tinieblas. Y hoy está también esta lección. El Señor vino, entregó su vida para dar su vida por el pecador. Y por nosotros. Nosotros podemos rechazar la luz y amar las tinieblas, amar el pecado, o podemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón a Dios. Como dice el libro de los Hechos en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El parámetro entonces por el que vamos a ser juzgados no es por nuestras buenas obras, ni por lo bueno o malo que creamos ser, sino por lo que hemos hecho ante el conocimiento del Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Y, amado oyente,
esto es para vos. Esta es la verdad que debes enfrentar. Cristo murió por tus pecados, Él lo hizo. Y vos podés rechazarlo o aceptarlo. Y tenés que ser consciente de que esta elección te lleva a la vida eterna o a la condenación. Porque el Señor dice en Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ya estamos llegando entonces al final, estamos en el último bloque. ¿Y tenemos algunos mensajes, Rocío? Sí, han llegado varios mensajitos. Iván dice que es bueno escucharnos del otro lado y manda saludos. Y tenés que estudiar, así que Iván, dejá de escuchar la radio. Después dice, excelente el programa, gracias por sacar tiempo de sus vidas para compartir la palabra de Dios. Saludos de Punta Alta, la familia Fuentes. Silvia dice que está muy bueno el programa. Otro mensajito dice, muy lindo el tema musical y también lo que están hablando, real y cotidiano. Bendiciones, los escuchamos Mayra y Elba. Y Jorgelina dice que está excelente el programa para tomar en serio lo de ser un verdadero discípulo. Amén. Bueno, gracias a todos. Realmente nos fortalece saber que están ahí y todas estas cosas que nos están diciendo. Bueno, Roberto, yo tengo una pregunta acá que es tan... que me llena de no sé, del corazón o realmente que me moviliza, ¿no? Uh-huh. En la actualidad hay muchísima persecución a los cristianos en diferentes países. ¿Qué podés decir sobre eso? Sí, claro, bueno, es bastante coherente porque estamos hablando justamente de la bienaventuranza, ¿no? A los que son perseguidos por causa de la justicia, y no podemos dejar de mencionar a la iglesia perseguida. Como decíamos recién, esta es la reacción que provoca la presencia del Evangelio en medio de la oscuridad, la luz en medio de las tinieblas. Y el Señor Jesús dijo que la iglesia, en definitiva, que los cristianos son la luz en medio de las tinieblas. Y bueno, esto que vos decías, la persecución está ocurriendo hoy y ocurrió siempre. Uh-huh. Desde el comienzo mismo del cristianismo, lo que decíamos del Señor Jesús. Él fue el iniciador, en definitiva, y Él sufrió más que ninguno la persecución e incluso la muerte. Y fue así a lo largo de la historia, en el Imperio Romano, los primeros 3 siglos del cristianismo. Nosotros conocemos las historias, incluso hay películas, ¿no?, que muestran a los cristianos entregados a los leones, crucificados, sí, quemados de las peores maneras. Hoy decapitados. Decapitados, sí, de las maneras más atroces. Y así continuó a lo largo de la historia. Y no podemos detenernos en cada uno de los casos porque faltaría tiempo, pero te voy a citar algunas comunidades que han sido a lo largo de la historia perseguidas por el solo hecho de amar la justicia, ¿no?, de amar la palabra de Dios. Te puedo mencionar a los valdenses, a los yardos, a los husitas, a los hugonotes y tantos otros, ¿no? Y muchísimos mártires a lo largo de la historia, hermanos nuestros, ¿no? Y estamos hablando de miles que sufrieron por su fe. Y es lo que está ocurriendo hoy, está ocurriendo en el Oriente, está ocurriendo en México y en muchísimas partes del mundo. Hermanos nuestros que están sufriendo por causa de la justicia. Porque el corazón del hombre ama las tinieblas y es tan oscuro hoy como en la época del Señor Jesús. Y en este mismo momento hay personas que están soportando la cárcel, el destierro y el peligro cierto de muerte propio o de algún ser querido por causa del nombre del Señor Jesús. Mira, hay informes que declaran que en la actualidad muere un cristiano cada 5 minutos por causa de su fe. Tremendo. Así que esa es la situación del cristianismo hoy. A veces vemos por televisión a esos pastores que están pidiendo dinero y hablando de tantas cosas frívolas, cuando el verdadero cristianismo pasa por otro lado, porque
nunca el cristianismo atrajo a las multitudes, el verdadero cristianismo atrajo a las multitudes. Por eso no nos dejemos engañar con esos falsos ministros, esos falsos profetas que solamente quieren llenarse los bolsillos. El verdadero cristiano es lo que hoy leíamos, y una de sus características es que por causa de ser cristiano, por causa de amar la palabra de Dios, por causa de obedecer la palabra de Dios, debe recibir persecución y oposición. Pero el Señor dice que esto no tiene que ser un motivo de pena, al contrario. ¿Cómo termina la bienaventuranza, Gustavo? Sí, Roberto dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esto no quiere decir que en una situación de persecución o de peligro o de vituperio el cristiano debe reírse, pero sí, esto es una fortaleza, saber que el Señor está diciendo que van a recibir un galardón, que el galardón es grande en los cielos. Esto da fortaleza y dice que así sufrieron los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la situación de toda persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Así que aquellos que son consecuentes con su fe en Cristo provocarán el rechazo del mundo, pero no de Dios. El Señor los declara bienaventurados y les promete recompensas. Y de ellos, dice, es el reino de los cielos. Así que esta es la recompensa maravillosa. Y no conozco a un verdadero cristiano que aún en la oposición no esté lleno de gozo. Porque el verdadero gozo es estar en los brazos del Señor. Y espero que vos oyente, querido oyente, que por vos estamos haciendo este programa, pienses en estas cosas y que te transformes en uno de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, pese a que reciba la oposición del mundo. Que Dios te bendiga. Hermanos, ¿tienen alguna reflexión sobre todo esto? Sí, la verdad, Roberto, que ha sido un tema hermoso y sí, se vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero principalmente una de ellas es que, bueno, que esta vida pasa, que algún día vamos a tener que partir de aquí y todo lo que hoy vivamos o suframos va a quedar en el olvido, ¿no? Y vamos a estar en el cielo con el Señor, y eso es lo que más a mí particularmente me anima, de decir, bueno, mi vida acá en la tierra, sea corta, sea larga, tengo que hacer la voluntad de Dios. Quiero hacerla y tengo la necesidad de hacerla, porque después el Señor, cuando Él decida llevarme, lo más maravilloso y ese galardón va a ser cuando Él me diga que he hecho las cosas como Él quería. Es por eso que lo principal para poder llegar a esto y poder tomar este camino es lo que hemos venido hablando siempre, es el arrepentimiento. Arrepentirte de tu pecado, darte cuenta que sin Dios no somos nada, que necesitamos de ese perdón, que necesitamos arrepentirnos de la vida que hemos llevado hasta ahora y entregarnos totalmente a Cristo, porque Él es el que nos hace bienaventurados. Él es el que transforma nuestra vida y podemos lograr esto que hemos venido viendo domingo a domingo, ¿no? Estas características de decir, soy un verdadero cristiano. Roberto, se entendió muy bien que para llegar a Dios, Cristo es el camino. Animo a los oyentes y a los hermanos a ser un verdadero discípulo de Cristo, con todas estas características maravillosas que nos dará gozo a nuestro espíritu. Y quiero destacarte algo. No queremos nada de vos. No estamos dando el nombre, la dirección de la iglesia, ni estamos pidiéndote nada. Simplemente nuestra intención es hacerte llegar la verdad, para que vos puedas elegir. Simplemente es la palabra de Dios la que hablamos cada domingo, para llevar luz a tu vida y que puedas dejar las tinieblas atrás. Que Dios te bendiga. Realmente oramos por vos y quisiéramos que tu vida esté en las manos del Señor.
será hasta el próximo domingo entonces a las 7 de la tarde.